Quiero darle la bienvenida ahora al doctor Héctor José García Santiago. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Hacienda Pública y estudios de maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. También es especialista en Gobierno Abierto y Administración Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y en Ciudades Digitales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente el doctor Héctor José García Santiago se desempeña como director académico del Centro de Estudios de Derecho y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y es el presidente de Certicámara S.A. Adelante, doctor García. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. En nombre de la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara S.A. y del Centro de Estudios en Derecho y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quiero agradecer y expresar mi profundo aprecio a quienes hicieron posible la Conferencia Internacional en Justicia y TICS. En primer lugar, a nuestro decano, el doctor Julio Andrés Sampedro, al director del Departamento de Derecho Procesal, doctor Edgar Munévar, a nuestro asesor y querido consultor, doctor David Varela, a nuestros aliados, Legis S.A., al doctor Eric Rincón, a nuestro auspiciador Microsoft, y un saludo siempre sentido a nuestro querido vicerrector, padre Luis Fernando Álvarez Londoño, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar por temas de salud y que siempre nos ha apoyado en nuestras iniciativas académicas, al doctor David Luna, ministro de las Tecnologías, que también por un llamado del presidente no nos pudo acompañar, al doctor Santiago García, que viene en representación del Ministerio, a nuestros conferencistas internacionales, muchas gracias por su presencia, a los conferencistas y expertos nacionales, muchas gracias por su acompañamiento y por hacer parte de este llamado tan importante de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Derecho. Yo les voy a hablar en este corto tiempo sobre la incorporación de las tecnologías en las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas. El artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, puede considerarse como la cláusula general de asignación de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, el cual señala, en primer lugar, cuáles son las autoridades que tienen a su cargo tal tipo de funciones, y así como las materias respecto de las cuales ellas se ejerce. El referido artículo 24 atribuye el ejercicio de facultades jurisdiccionales a diferentes autoridades administrativas, acudiendo a múltiples estrategias de asignación y delimitación temática. Así, en algunos casos alude a una materia particular de determinada área del derecho, tal y como ocurre con la función atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer funciones jurisdiccionales en asuntos relativos a la competencia desleal o a la infracción de derechos de propiedad industrial. En algunos eventos, dicha indicación se encuentra acompañada de la referencia a un determinado estatuto o ordenamiento contentivo de las normas aplicables en el ejercicio de las funciones. Así se prevé en la función asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de conocer sobre la violación de los derechos de los consumidores que se establecen en el Estatuto del Consumidor. En otro grupo, se define el alcance de la habilitación a partir del señalamiento de asuntos específicos asociados a una determinada área del ordenamiento, tal y como ello se hace al asignarle las funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades o a la Superintendencia Financiera. Finalmente, un último grupo se caracteriza por el hecho de que la norma de atribución de funciones advierte que ellas podrán extenderse a materias comprendidas por las facultades jurisdiccionales asignadas a otras autoridades administrativas. Ello se encontraba previsto para el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho o quien hiciera sus veces. El mismo artículo fija reglas a las que se somete el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Así, entre otras cosas, define que las funciones jurisdiccionales que allí se asignan dan lugar a competencia prevención, de tal manera que no se excluye el ejercicio de la competencia que hubiera otorgado la ley a otras autoridades judiciales y administrativas. En segundo lugar, establece el citado artículo la forma de materializar el principio de inmediación, cuando quien ejerce funciones jurisdiccionales es una autoridad administrativa. En tercer lugar, prevé el principio de gradualidad,
de la oferta conforme al cual las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de la ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales deberán informar las condiciones en que cumplirán tales funciones y la fecha a partir de la cual deberá ocurrir esto. En cuarto lugar, prescribe que las vías procesales aplicables al ejercicio de la función jurisdiccional deberán ser las mismas previstas para las actividades de los jueces. En quinto lugar, consagra, en primer lugar, una prohibición de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En segundo lugar, una permisión de apelar las providencias adoptadas por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales ante el superior de aquel juez que hubiere debido resolver el asunto en caso de haber acudido ante la jurisdicción ordinaria y bajo la condición de que la decisión resulte apelable. Por último, una prohibición de apelar la decisión cuando el trámite correspondiente ante la justicia lo hubiere sido en única instancia. Además de tales reglas, las autoridades administrativas deben tomar en consideración las exigencias que en materia de interpretación prejudicial se consagran en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las sentencias C896 de 2012 y C156 de 2013 constituyen el marco jurisprudencial orientador en la materia del ejercicio de funciones jurisdiccionales. Las anteriores reglas respecto a la reserva legislativa y los contenidos mínimos de la legislación encuentran apoyo constitucional directo. En efecto, la Carta indica que solo la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, artículo 116, inciso tercero, que la atribución será en materias precisas y para determinadas autoridades, artículo 16, inciso tercero, que el debido proceso se aplica a todas las actividades judiciales, artículo 29, y que la administración de justicia es no solo una función pública, artículo 228, sino que el acceso a la misma constituye un derecho fundamental, artículo 229. Se encuentra constitucionalmente ordenado que la ley defina de manera precisa las atribuciones jurisdiccionales que se asignan a las autoridades administrativas y a los órganos estatales que asumirán su ejercicio. En consecuencia, el mandato de precisión puede descomponerse en un mandato de precisión temática y en un mandato de precisión orgánica. El mandato de precisión temática se satisface enunciando los asuntos de los que podrá ocuparse las autoridades que hubieran sido elegidas para ello. El legislador tiene el deber de establecer competencias puntuales, fijas y ciertas, y por ello no puede asignar funciones de manera indeterminada o genérica. El proceso judicial, que hoy en día es el común denominador de los procesos jurisdiccionales de las superintendencias, es el proceso declarativo, dentro del cual se observa el proceso verbal, el verbal sumario y en algunos procesos verbales sumarios con disposiciones especiales, donde los procesos cartulares son los grandes protagonistas. La presentación de la demanda, los autos de trámite, como el de admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, la subsanación de la misma, el retiro en caso de rechazo, la contestación, así como los autos interlocutorios y el fallo de única o de primera instancia, se adelantan hoy en día a través de papel. En la Superintendencia de Salud, por ejemplo, los procesos jurisdiccionales de negación de cobertura de plano obligatorio de salud, los reembolsos económicos de gastos médicos, los conflictos de multiafiliación, conflictos de libre conflictos de libre elección y movilidad, prestaciones excluidas del plano obligatorio de salud, devoluciones o glosas, prestaciones económicas, todos se llevan a cabo a través del papel con la conformación de expedientes electrónicos y las audiencias se llevan a cabo de forma presencial. En la Superintendencia Financiera, el proceso de protección al consumidor se lleva a cabo en papel con la conformación de expedientes electrónicos y audiencias presenciales. En la Superintendencia de Industria y Comercio, los procesos jurisdiccionales de competencia desleal, como lo son, por ejemplo, los actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, de confusión, de engaño, los actos de descrédito, de comparación, actos de imitación, de explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas, pactos desleales de exclusividad, se llevan a cabo en papel con la conformación de expedientes electrónicos y todas las audiencias son presenciales. En materia de protección al consumidor, en esos procesos jurisdiccionales,
en casos, por ejemplo, cuando se hace efectiva una garantía, cuando se obtiene la reparación de daños causados a los bienes en la prestación de servicios que suponen la entrega de bienes, cuando se originen perjuicios por publicidad de información engañosa y en general cuando haya ocurrido violación a las normas de protección al consumidor, todos estos procesos se adelantan a través de expedientes físicos y de audiencias presenciales. En la Superintendencia de Sociedades, actos como el de cumplimiento y ejecución específica de acuerdo de accionistas, conflictos societarios, impugnación de decisiones sociales, desestimación de la personalidad jurídica, declaratoria de nulidad de actos defraudatorios e indemnización de perjuicios, discrepancia sobre el acaecimiento de causales de disolución, responsabilidad de socios y liquidadores y liquidaciones privadas, todos estos procesos jurisdiccionales, de la misma forma que en las anteriores superintendencias, se llevan a cabo a través de expedientes físicos con audiencias presenciales. Las anteriores consideraciones no pretenden desconocer, por supuesto, los importantes esfuerzos que las superintendencias y las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales han hecho en la incorporación de tecnologías. Todo lo contrario, se resaltan importantes iniciativas como el de la Superintendencia de Industria y Comercio o el de la Superintendencia de Sociedades en la desmaterialización de procesos físicos. También cabe mencionar el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro con importantes proyectos como el de biometría en las notarías del país, la sede electrónica o la factura electrónica en oficinas de registro y notarías. Todos estos procesos que hemos mencionado se pueden llevar a cabo hoy en día a través de medios electrónicos. Desde el año 1999, como lo mencionaba el doctor Eric, la Ley 527 surge como una recomendación de la UNCITRAL y se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el principio de equivalentes funcionales de firma, original, escrito y consulta, que equipara jurídicamente el mundo físico al mundo electrónico. E incluso a través de la Ley 1437 de 2011 se incorporan los procedimientos administrativos electrónicos a través de la sede electrónica, los actos administrativos electrónicos, los expedientes electrónicos, permitiendo en la gestión administrativa las notificaciones electrónicas. Los mecanismos de firma digital y de firmas electrónicas certificadas consagrados en la Ley 527 del 99, el Decreto 019 de 2012 en su artículo 161, el Decreto 2364, el Decreto 333 de 2015, entre otras normas, permite que los flujos documentales en procesos jurisdiccionales, incluyendo las audiencias públicas, puedan adelantarse por medios electrónicos, por lo cual debe tenerse en cuenta en todos los casos la presencia de los atributos de seguridad jurídica de que trata la Ley Marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Estos atributos son la base fundamental para desmaterializar procesos en papel y para adelantar procesos 100% electrónicos o inmaterializados. Estos atributos de seguridad electrónica han sido definidos en diferentes documentos, como la Guía de Documento Electrónico del MINTIC, e incluso en los recientes modelos de autenticación electrónica y carpeta ciudadana que adelanta MINTIC, y tiene pleno reconocimiento legal, doctrinario y jurisprudencial. Estos atributos de seguridad jurídica electrónica son la autenticidad, la integridad, el no repudio, la consulta y la disponibilidad. La presencia de estos atributos permite adelantar procedimientos jurisdiccionales por medios electrónicos, bien sea a través de la desmaterialización de estos procesos o de la inmaterialización de los mismos. La firma digital, el estampado cronológico de tiempo, las firmas electrónicas certificadas, como la biometría de huella, de voz, rostro e iris, entre otras, que sean certificadas por un ente certificador, permiten garantizar la presencia de estos atributos de seguridad jurídica en procesos jurisdiccionales electrónicos. La autenticidad, entendida como el proceso de validación de la identidad de una persona que le permite a través de un mecanismo de firma suscribir documentos electrónicos o validarse ante un sistema de información de manera altamente confiable, se garantiza con el uso de estos mecanismos de firma, siendo posible tener certeza sobre quién es la persona que presenta la demanda, la contestación, aporta las pruebas, firma los autos, asiste a las audiencias virtuales y en general garantizar la certeza sobre la identidad de los sujetos procesales. La integridad
entendida como la no alteración o modificación de los documentos electrónicos, se garantiza por excelencia con mecanismos de firma digital que hacen uso de la criptografía, funciones matemáticas hash y algoritmos de cifrado para hacer altamente seguros los documentos electrónicos y detectar cualquier intento de alteración o modificación. El no repudio, entendido como la imposibilidad de tachar la autoría de un documento electrónico, se garantiza con un mecanismo de firma digital o firma electrónica certificada gracias a la función de registro propia de las autoridades de certificación. La disponibilidad y consulta de los documentos electrónicos se garantiza a través del uso de formatos cuya recomendación se encuentra en la guía de MINTIC del documento electrónico, como el estándar PDF/A, y a través del uso de mecanismos de firma digital en el índice del expediente electrónico como lo dicta dicha guía, y con la imposición de un sello de tiempo en las series documentales para garantizar los extremos de conservación temporal de esas series documentales, de conformidad, por supuesto, con las tablas de retención documental que hayan sido previamente aprobadas por el Archivo General de la Nación. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Pero las TIC también promueven los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y coordinación propios de las administraciones públicas. La invitación que extendemos a todos nuestros asistentes es dar aplicación a la Directiva Presidencial 04 de 2012 de la Presidencia de la República y rediseñar los planes de eficiencia administrativa de sus entidades, donde los procesos jurisdiccionales que adelantan las superintendencias y en general las autoridades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales tiene plena cabida. La actualización de dichos planes y la inclusión de los mismos en los procesos jurisdiccionales es un paso definitivo para la modernización de la justicia en cabeza de nuestras autoridades administrativas. Las herramientas normativas y tecnológicas están a su disposición para avanzar en eficiencia, transparencia, economía y celeridad en los procesos jurisdiccionales. Muchas gracias.